Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme un día más de lectura y escucha. Este texto lo escribí, llevo escribiéndolo varias semanas, pero es de lo más reciente que he escrito y quizá no sea perfecto, pero para mí representa un progreso muy importante en términos personales y emocionales por todo lo que han pasado en estos meses que no compartiré aquí con ustedes, pero la escritura dice mucho más de lo que quizá alguna narrativa de sucesos pudiera compartir. Entonces empezaremos con el texto de hoy, que se llama Problemas con respuestas. Hoy empecé y terminé un rompecabezas de 1000 piezas, algo que nunca antes había logrado, considerando que llevo muchos años de mi vida haciendo rompecabezas. Ahora, este día en que empecé y terminé uno, no fue que me tomara todo el día hacerlo, al contrario, ni siquiera era como una misión del día para un sábado caluroso y medio nublado. Simplemente sucedió y me quedé sumamente intrigada al colocar la última pieza. Recordé que por lo general un rompecabezas de 1000 piezas me toma 3 o 4 días, con las pausas comunes para las cosas más mundanas, como salir a pasear al jardín con Pina, cuidar mis plantas, arreglar la casa, aspirar lo aspirable, guardar lo guardable, etc. Lo usual para un día cualquiera. Pero terminar un rompecabezas de 1000 piezas en un día me pareció, si no sospechoso, sí al menos un acontecimiento bastante extraño. Minutos después de haberlo terminado, me puse la pijama, me senté sobre la orilla de la cama, tomé las únicas pastillas con las que logro dormir, pase lo que pase ahí fuera, y así, en ese ahí deslugarizado del mundo, sentí como si una libélula se encendiera en mi interior, formando una frase con inesperada contundencia. Y así fue que mi libélula de luminosidad imaginaria dijo sin hablar: hoy es un día en el que podría enamorarme de ti. Hoy es un día en el que podría enamorarme de ti. La frase se expuso en mi interior con una claridad asertiva, como si fuese fruto de muchas deliberaciones, exhaustivas argumentaciones, exposiciones y valoraciones de contraargumentos críticos, temerarios, temerosos, románticos, incrédulos, ilusionados, etc. Pero nada de ese proceso de deliberación había pasado antes de la frase. No había habido ningún intercambio de posturas o valoraciones, exposiciones de pros y contras, nada, excepto afirmar o reafirmarme dentro la certeza de cuán escasos eran ya esa clase de días y sentires en mi historia personal. Así que después de las 1000 piezas de un rompecabezas armado en tiempo récord, sin récord, la frase libélula funcionaba ya como un complemento, si bien ella de naturaleza esquiva. Otro acontecer sospechoso, pensé con la frase dentro. Pues lo cierto es que yo ya casi no me enamoro. Y agrego el casi
no por entusiasmo o voluntad en vías o en búsqueda de enamorarme, sino que lo mantengo en la frase en calidad de un por si acaso. Pero a pesar de su inesperada visita de inscripción interna, dejé a un lado la reveladora frase por unos segundos. Entonces, conforme el silencio en torno va penetrando aún más las tramas que esgrimen las sombras de la noche, sentí la urgencia de escribirte o llamarte para platicarte sobre la hazaña del rompecabezas, pues incluso yo, obsesa de este tipo de retos visuales, físicos y mentales, entendía que había sido algo especial, algo fuera de lo común, al menos de mi común, terminar el ensamblaje con tal presurosa conducción de 1000 fragmentos que una vez juntos regalaban al mundo también fuera de este mundo, comprendido y compactado en una copia perfecta, reticulada entre cortes orgánicos, al parecer arbitrarios, si bien perfectamente engarzables por sus bordes. En este caso, el logro del armado de un día sucedió gracias a una muy buena reproducción del magistral retrato de Adele Bloch-Bauer de Gustav Klimt, realizado en 1907. Disculpe. Este retrato fue conocido por muchos años como Woman in Gold, mujer en oro o de oro, para intentar borrar los rastros de su real pertenencia, una pertenencia a una familia judía, los Bloch-Bauer, de cuyo hogar en la capital vienesa había sido robada a inicios de los mandatos nazis en vistas de alimentar sus propias arcas de colecciones arrebatadas a costa del odio, la discriminación, la brutalidad, la masacre, la barbarie, la Shoah. Pero luego pensé, como si recordando un pendiente que se trae en la cabeza por semanas y que en las horas finales de la noche de ese último día, cuando uno siente la premura al saber que en esos últimos momentos se alberga el último minuto para poder hacer ese algo, pensé en que lo que realmente debería decirte en esa llamada debía ser lo otro, es decir, la frase libélula, es decir, hoy es un día en el que podría enamorarme de ti. Una mínima contraposición entre ambas noticias asignaba a lo del amor mucho más peso y consecuencia que a lo del rompecabezas. Es decir, me doy cuenta que debía ser ciertamente más relevante la hazaña, pues sí es una magna hazaña, aquella de dejarse sentir lo suficientemente vulnerable y entregado como para dejar entrar al otro en la vida propia, a sabiendas del remolino incierto y absoluto que es el amor. La realidad es que no encuentro motivos para creer que enamorarme ahora resulte determinante ni decisivo en mi vida personal presente. ¿O será que me equivoco? Y si la importancia en esa balanza no se inclinara hacia el lado objetivamente sensible de la hazaña solitaria entre 1000 piezas, y si estuviera equivocada, entonces de nuevo dudé, como resultaba ya inevitable, habiendo emergido la comparación dentro de mí, sobre mí.
¿Qué era realmente más importante para mí en ese preciso momento? ¿La certeza de un rompecabezas armado en un solo día o la posibilidad de un amor que propusiera potenciarse mucho más allá de un solo día? Sin poder responder con entera confianza a esa inmensa de tan concisa pregunta, he de confesarte a ti sin nombre, que dejé de asir el teléfono con el ilusionado impulso del primer entusiasmo por llamarte. Reduje la iluminación de la pantalla y lo coloqué tan lejos de mi mesa de noche como de mi cuerpo como me fue posible. Pronto comprendí que esa noche no me consideraba ya capaz de afirmar que la diferencia de las consecuencias entre la enunciación de una frase o la otra habitaban universos absolutamente dispares y solo una de ellas podía decirse y en su enunciación resultar verdaderamente radical, destinada, dada, entregada en irreversibilidad. Comprendí también que esa pregunta, es decir, la pregunta sobre cuál de las dos noticias debía de haber sido suficiente para decidir sin dudar y llamarte, esa pregunta no se contesta con un sí o un no. De hecho, es una pregunta que no se contesta. Inclusive diría que es una pregunta que no tiene sentido lanzar al mundo en cualquier voz. Comprendí que pertenecía a ese tipo de preguntas tan aparentemente absurdas que hace exhalar realidades y verdades no solo incómodas, sino aún ni siquiera conocidas o reconocidas, admitidas dentro del contexto de una frase que busca afianzarse en la personalidad, diciendo algo del tipo, esto bien pareciera incongruente, pero es así porque yo soy así. Muchos entonces después, aún incapaz de decidir, dejé pasar el tiempo sin que tú jamás supieras cuánto puse en la balanza esa noche. Apenas comprensible en magnitud, seriedad y consecuencia para mí, al haberme negado a sacarla al mundo, a dejarla brillar fuera de mí. Primero dejé pasar solamente esa noche, pero a la mañana siguiente me di cuenta que aún no tenía respuesta ni argumentación para justificar la decisión que me dirigiría hacia alguno o ninguno de los dos lados de la tan descompasada comparativa. Así avanzó y siguió avanzando, lentamente, inclemente, el andar del tiempo descuidado. Ese tiempo que se nos resbala entre las manos con tan absurda facilidad cuando nos distraemos y nos olvidamos de estar en él. Ese tiempo inverso al que gesta el impulso emocionado de aquella noche brotando en mí para buscarte. Pero de nuevo me frené. Finalmente, articulando este relato y muy a pesar de lo que los románticos quisiéramos creer, nótese que a pesar de todo me incluyo entre los románticos,
Finalmente lo del rompecabezas resultó ser, al menos en mi interior, lo que más mérito y alegría traía consigo. Sucedió que la balanza se inclinó hacia las 1000 piezas, por algo cuyas razones me parecen sumamente sencillas a derivar, razones que para mí hinchan de inmensidad el armado de cualquier rompecabezas, pues se trata de completar lo incompleto, de reorganizar el desorden, de vencer la fragmentación para recuperar la ilusión de un todo. Y es que la respuesta buscada aquella noche del día en que me pude haber enamorado de ti, la frase libélula, no recorrió el camino hacia la conclusión de ninguna de las opciones. Cierto es que la pasión por hacer y terminar un rompecabezas siempre ha sido para mí una práctica que reta de distintas maneras mis funciones sinápticas cerebrales, pero también me llena de un inmenso placer y tranquilidad. ¿Por qué? Imagino puedan preguntarse, considerando que si yo estuviera escuchando esta lectura, sin duda alguna yo preguntaría por qué. Si bien, como escritora, he de contestar desde este lado de la escritura y la experiencia de lo que aquí y ahora comparto, en esa experiencia les entrego mi respuesta. ¿Por qué preferí asirme a la respuesta de la hazaña de las 1000 fichas de Klimt? Es por el hecho de que ante un rompecabezas uno se enfrenta a problemas que, por difíciles que parezcan de tiempo en tiempo, son problemas que obligatoriamente tendrán una respuesta, una resolución, una claridad, que llegar hacia esa solución es una garantía, es cuestión de tiempo solamente. Sé cuánto disfruto hacerlo sola, tomando mi tiempo, respirando y escuchando las interrupciones nocturnas que siempre traen consigo algo de maravilloso e insospechado. Sé también que no preciso de nadie más. Y en ese inmenso orgullo que respiro cuando termino cada rompecabezas, especialmente cuando son tonalmente tan difíciles como el retrato de Adele Bloch-Bauer. Es imposible de describir y por ende compartir su magnitud en palabras, o al menos yo no creo poder, en toda su magnanimidad, hacerlo sentir o bien conseguir que ese aliento de la completud que yo consigo sobre lo terminado, sobre lo perfecto, sobre lo resuelto, es algo que sea imposible de hacer sentir al otro en cuerpo ajeno. Mientras que tenderse al amor, lanzar al otro esa tan hermosa frase que apareció dentro mío, como me reaparece ahora, hoy es un día en el que podría enamorarme de ti. Esa frase abre una figuración panorámica a la escucha de otra voz. Es una afirmación dispuesta a convertirse en un horizonte de expectativa otro, completamente otro. Incluso podría asegurar que abre todo otro universo dentro del cual somos no más que tiernas luciérnagas buscando tímidamente encontrar la sintonía entre los brillos y pulsiones de dos cuerpos.
Hermosa imagen, sí, sin duda. No sin razón, su presencia titula uno de los libros de uno de los más potentes pensadores de nuestro tiempo, George Didi Uberman, pero también, al menos para mí en este ahora, es una escena intimidante. Imagino los instantes inmediatamente previos, cuando se avecina el impulso para o por decirse enamorado y saltar desde ese borde silencioso, casi invisible, en el espacio del espectador, para en cambio asumir el más grande riesgo de todos los riesgos, es decir, asumirse actor, asumirse en el acto, en la acción de enamorarse. Atreverse a hacerlo todo por revolotear con gracia, energía, sensibilidad y deseo en aquella escena hacia la que vuelan quienes aún sueñan con ser libélulas, para ser vistas en compañía, para ser aquellos que hacen y no solamente observan, aquellos que sueltan amarras y se lanzan al vacío, que espera de salvarse en los brazos del amado, como dos libélulas que finalmente se reconocen y replican su luminosidad para y por ese otro cuerpecito tan ligero, sutil, luminoso e iluminante, abiertamente libre y confiado, en el que creen los que aún esperan que sea el amor entre dos cuerpos, entre dos vidas, dos destinos, algo que habita el reino de lo posible, algo que sí se puede encontrar entre dos cuerpos enclavables entre sus cortes y bordes tan desiguales como desconocidos, algo que a pesar de esas variables únicas y salvables solo en la aceptación del amor como capacidad infinita para reordenar, reacomodar y reinventarlo todo, y no para armar una imagen destinada, sino al contrario, para destinar una imagen trazada entre dos, para ser dada no solamente a uno, sino a dos, desde el espacio y el tiempo, ante la confianza dada entre esos dos. Y hasta ahora, imagino, tanto mi pregunta ante la frase libélula como mis posibles explicaciones en respuesta, es dable que la posibilidad de un amor así, en mi caso, habite hoy ese espacio incierto pero seductor del entre dos sobre el que tan brillantemente escribiera Jean-Luc Nancy, un espacio distendido que no sé si yo volveré a cruzar, al menos no sin la certeza de haber avistado entre la invisibilidad el fervor como remanso luminoso de esa luciérnaga libélula que dentro del corazón algunos no hemos permitido que se apague. No hemos permitido que se apague del todo a pesar de todo. Muchas gracias por su escucha y ojalá nos desempolvemos y nos volvamos más libélulas en este mundo que tanta falta hace, tanta falta llora de luminarias, de luz, de ilusión y esperanza. Gracias por su escucha. Buenas tardes
y espero vernos pronto de nuevo aquí. Los invito también, cosa que nunca hago, pero los invito a suscribirse al canal. No cuesta nada y para mí es un gran placer saber que hay algunos de ustedes allá afuera a quienes estas palabras les enriquecen. Así pues, humildemente les pido no solo que escuchen mis audios, sino que se suscriban al canal. Gracias y buenas tardes.